Hola hermano, Dios les bendiga. En este día quería compartir con ustedes en la palabra del Señor algunos versículos que a mí me ha ayudado en estos tiempos que estamos viviendo a sobrellevar distintas circunstancias, distintos problemas que se nos van presentando a raíz de tal vez este momento de pandemia que estamos viviendo, que lo está viviendo el mundo. Así que bueno, vamos a leer en la palabra de Dios. Los voy a llevar a Hechos capítulos 2 y vamos a leer el del versículo 43 en adelante. Y dice lo siguiente: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, ¿por qué fui a este versículo? Generalmente lo hago siempre cuando paso distintas circunstancias en la vida, trato de buscar una relación, una comparación, mejor dicho, con mis hermanos de aquellos tiempos. Y eso me ayuda mucho a sobrellevar las distintas circunstancias. Porque generalmente me pasa que cuando veo las situaciones que han pasado nuestros hermanos en aquellos tiempos, generalmente sucede que mis problemas o mis situaciones se me achican muchísimo. Porque tal vez si no me apoyo en la palabra de Dios, seguramente los problemas de este mundo, como a todas las personas, me van a ir llevando y seguramente me van a hacer perder el eje o el centro que es mi vida, ¿no? Que debería ser la vida de todo cristiano. Que tenemos que, como dice la palabra, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, ¿no? Y no en las cosas de la tierra. Pero muchas veces también somos tentados constantemente por el enemigo, ¿no? Por el hecho de querer tener un poco más, una mejor ropa, una mejor casa, un auto mejor, lo que fuera. Siempre estamos siendo tentados para ese lado. Pero yo lo meditaba desde este punto. Pensaba en este tiempo, digamos, que nos tocó vivir a todos. Mundialmente nos tocó vivir un tiempo por ahí diferente, ¿no? Desde ya hace un año y medio, pasado un año y medio, tal vez, nos tocó vivir esto, que es que estamos siendo, por así decirlo, perseguidos por un virus. Entonces, digamos, tenemos que tener ciertas limitaciones en las cuales, digamos, no podemos hacer lo que queremos, sino lo que nos permiten hacer. Nos vemos que por ahí, digamos, muchos le ha tocado perder seres queridos, cercanos, no tan cercanos, pérdida del trabajo, está. Y sabemos que, digamos, que por ahí también el poder adquisitivo cada vez es menor. Entonces todo eso va generando ciertas dificultades en la vida de la gente. Y bueno, y nosotros también estamos incluidos en toda esa gente, pues estamos en el mundo, estamos incluidos, ¿no? Pero por ahí lo más que uno siente, al menos de mi parte, es las limitaciones que tenemos para poder ver a nuestros seres queridos. Yo, en lo personal, todavía no he podido ver a mi madre desde antes de la pandemia, ¿no? Cuando yo la vi meses antes, nunca nadie pensó sobre lo que iba a venir. Y bueno, hasta hoy día todavía no la puedo ver. Sé que está bien, hablo con ella, pero bueno, ya les digo, los miedos, los temores que uno va adquiriendo con todo esto, hace, digamos, que nos veamos por ahí más limitados en ciertas cuestiones. Viendo esto,
y sabiendo, digamos, las cosas que estamos viviendo, que por ahí podía agregar más cosas, es que yo traté de hacer una comparación con aquellos tiempos de mis hermanos, ¿no? Los primeros cristianos, por así decirlo, ¿no? Después de la muerte del Señor, cuando están, digamos, después del Pentecostés, está esta palabra donde podemos volver a leer, y me gustaría que leamos la parte del versículo 44, donde dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Importantísimo, estar juntos. Acá dice, y tenían en común todas las cosas. Por ahí podemos saber que, digamos, y si seguimos leyendo, que se refiere a también las cosas materiales, que todos se despojaban de sus propias pertenencias para poder distribuir mejor hacia aquellos que lo necesitaran, ¿no? Pero hoy podemos decir lo siguiente, que pues también estamos viviendo otros tiempos, son otros tiempos, otras circunstancias, pero podemos decir que tenemos algo en común, y es lo más importante que tenemos que valorar, que nosotros tenemos a Jesús. Ese es el factor común que tenemos todos los creyentes, ¿no? Tenemos a Jesús y tenemos que permitir que Jesús direccione nuestra vida. Cuando necesitamos orientación, fortaleza, donde tenemos que dirigirnos es a la palabra de Dios. Es donde vamos a encontrar toda fortaleza, toda orientación que venga de parte de nuestro Señor. El versículo 47, en la primera parte, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es lo que debemos no dejar de hacer, seguir alabando a Dios a pesar de las distintas circunstancias. Seguir acordándonos día a día de Él, a través de las canciones, a través de las oraciones, a través de compartir los distintos mensajes que nos van llegando por las tecnologías, sea por WhatsApp o por otros medios. Y bueno, seguir respaldándonos en Dios, sostenernos en Él. Eso va a ser mucho más fácil toda situación que podamos llegar a ir teniendo en este recorrer, en esta vida, ¿no? Y bueno, después más arriba también tenemos en el versículo 2:21, que también dice algo parecido: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros tenemos un mandato en este mundo, o sea, tenemos un deber. El Señor se lo dejó explícito a los apóstoles, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y es lo que nosotros debemos hacer. Lo estamos haciendo a través de, como decía antes, a través del WhatsApp, a través de los mensajes. Pero hay otra forma en la que también nosotros predicamos y tal vez no nos damos cuenta, que es mediante nuestro andar en la vida. Nuestro andar en la vida, en cómo nos comportamos, en cómo hablamos, en cómo nos desenvolvemos con nuestro contorno, eso también es parte de predicar a Jesús. Porque nosotros tenemos que reflejar a quien tenemos dentro. Debemos reflejar a ese Cristo que un día nos salvó, que un día nos llamó, un día nos lavó, nos limpió, y hoy podemos decir que somos salvos. Pero también nosotros tenemos que saber que también estamos para que se salven aquellas personas que aún no conocen de Cristo. Entonces, digamos, nuestro vivir, nuestro andar también de alguna manera predica y muestra a Jesús. Entonces nosotros debemos ser lo que pensamos con optimismo, positivamente, porque si uno ve hoy día a la gente común, más que nada, vemos cómo este momento la está tirando, como por así decirlo, para atrás. Están todos negativos. Sabemos que hay problemas, ¿no? Económicos, ya lo mencionamos, laboral, económico, familiares, decesos, etc. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que poner ese paño frío a la situación y traer la calma, ¿tá? Tenemos que ser los que traemos calma y positivismo en este momento tan difícil para el mundo. Y de esa forma también predicar de Jesús, porque digamos, seguramente en algún momento
alguien te va a preguntar cómo hacemos para tener tanta paz, tanta tranquilidad en medio de lo que estamos pasando. Y es ahí cuando en la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar preparados para cuando alguien nos pregunta, razón de nuestro ser, ¿no? Que podamos expresarle eso y tener la posibilidad de predicar el nombre del Señor Jesús. Después tenía un versículo que está en Filipenses 1:21 y lo que dice es lo siguiente, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto también, o sea, a mí personalmente me ayuda un montón, porque digamos, me hace poner en el centro de lo que realmente soy. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En aquel momento Pablo sabía, porque todos sabemos lo que pasaban nuestros hermanos en aquellos momentos, ¿no? Que eran perseguidos, eran encarcelados, los mataban. No era un momento tampoco fácil para ellos. Así como para nosotros hoy estamos pasando este momento de pandemia y nos trae ciertos problemas, en aquellos momentos nuestros hermanos también tenían sus dificultades, ¿no? Incluso por predicar la palabra del Señor. Una dificultad que hoy nosotros en este país no lo tenemos. Bueno, ellos lo tenían y eran perseguidos por eso. Eran maltratados y hasta los mataban, como decía. Y él dice lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces uno también nos tenemos que reflejar en esa palabra. Nosotros, mientras estemos en este mundo, tenemos que vivir esa vida cristiana. Porque nosotros primeramente tenemos que tener la seguridad de que tenemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Está? Una vez que tenemos la seguridad de que tenemos a Jesús en nuestras vidas, como dijo Pablo, o sea, él prefería, por ahí parece decir eso, que la muerte era mejor para él, porque sabía lo que venía después, que ya estaría con el Señor. Lo mismo que nosotros podemos pensar hoy día, si nosotros, bueno, nos toca partir de este mundo, sabemos dónde vamos a ir, vamos a estar con Él en la gloria. Eso nos tiene que llenar a nosotros día a día. Que a pesar de los problemas que vengan, a pesar de la pandemia o lo que fuere, porque no puede ser que no sea la pandemia, podemos tener un accidente o otro tipo de enfermedad o cualquier cosa que nos lleve de este mundo, nos saque de este mundo en el que estamos. Pero cuando eso pase, nosotros sabemos dónde vamos a ir. Tenemos que tener esa plena seguridad. Entonces, bueno, es la seguridad que nosotros debemos transmitirle a los que aún no tienen a Cristo. Que hay una vida eterna junto a Dios y que realmente Dios lo está esperando con las manos abiertas para poder mimarlo como lo ha hecho con cada uno de nosotros. No obstante, mientras estamos acá, tenemos que ser conscientes de esto, de que, como dice Pablo, el vivir es Cristo. Que vivamos como Jesús nos orienta a través de su palabra. Entonces que realmente podamos ver. Yo di este pequeño ejemplo, pero podemos encontrar muchos en la Biblia. Muchos ejemplos que nos ayuden a sobrellevar este momento, ¿no? Tan por ahí difícil mundialmente, ¿no? Pero para nosotros como hijos de Dios tenemos que verle la parte positiva y ver en qué parte tenemos que estar nosotros y cómo podemos estar nosotros. O sea, no perder la mirada hacia Jesús y poder encarar cada situación apoyándonos en la palabra de Dios. Buscarle la solución en la palabra de Dios. Reflejarnos en nuestros hermanos de aquellos tiempos. De cómo actúan, de cómo hicieron, cómo salieron adelante de distintas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, hermano, era lo que más o menos quería dejarle, era animarlos a que esta situación o cualquier otra no nos afloje, no nos tire para atrás,
sino que al contrario, que nosotros seamos los que podamos poner la parte positiva a esta situación, y a todos aquellos que podamos hablar, que le transmitamos tranquilidad, seguridad, y sobre todas las cosas que podamos hablarle de este Jesús a quien tenemos y que nos hace tanto bien. Que Dios le bendiga y que le sea de utilidad este pequeño pensamiento. Dios le bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te